Telefónica al politólogo y economista Mario Campa, a quien le agradezco que esté con nosotros esta mañana de lunes. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, Mario. A ver, cuéntanos, ¿cuál es el tema que traes hoy en Sonora Noticias AM? Bueno, hoy quisiera comenzar la semana diciendo que hay fuertes caídas en los mercados financieros. Estamos hablando de que los mercados bursátiles en Estados Unidos, principalmente de acciones, pues están registrando pérdidas significativas, incluso algunas monedas, no, entre ellas el peso mexicano, que cotiza en 20.45, cuando hace unos días estaba en 19.60. Eso tiene que ver con temores macroeconómicos que están ahorita amenazando al mundo, ¿no? Sabemos que venimos saliendo de pandemia, que ha tenido como consecuencia cierta inflación, y esa inflación pues puede provocar una alza de tasas de interés a nivel internacional que frenen la recuperación a su vez agravada por el conflicto geopolítico o la guerra, la invasión de Ucrania, ¿no? Entonces, en esa situación amanecimos en una semana que se antoja complicada. Todo esto también se detonó porque el viernes se juntaron un par de indicadores en los Estados Unidos importantes. Claro. Primero tiene que ver con que la inflación llegó en Estados Unidos a 8.6%, es incluso un punto porcentual más alta que la que registra México, de 7.65%, y también el sentimiento del consumidor en los Estados Unidos está en su punto más bajo en la historia, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es un escenario complejo, lleno de retos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en este sentido, Mario, con el peso mexicano? Si bien es cierto, vemos que en el contexto internacional están sucediendo muchísimas cosas, particularmente en Estados Unidos, como ahorita nos comentas, que tienen casi un punto porcentual más que en México en el tema de la inflación. ¿Por qué se da este cambio con el peso? Veíamos la semana pasada que se cotizaba en 19.60 con respecto al dólar, y ahora ya vemos que regresó otra vez a los 20.45. Bueno, tiene poco que ver con México y tiene mucho que ver con el escenario global, ¿no? Okay. En estos momentos los inversionistas, pues generalmente cuando hay este tipo de volatilidad, malas noticias, regresan a los refugios financieros, ¿no? Por ejemplo, al efectivo o a los instrumentos de deuda. Y en este caso, pues al regresar a muchos de ellos, pues demandan monedas. Por ejemplo, venden pesos y compran dólares para regresar a sus países, ¿no? Esto pues tiene que ver con una dinámica internacional más que algo que frente a México. Incluso pues hemos visto monedas mucho más golpeadas que el peso mexicano. Y además el peso mexicano es una moneda pues muy líquida que se utiliza en buena parte del mundo, digamos como un instrumento que condensa a otros mercados financieros, entre ellos los de América Latina, y pues suele ser una moneda pues muy transada a nivel internacional. Ahorita en este momento pues no hay un factor en México que cause pues algún tipo de sensación de pánico, ni mucho menos. De hecho, al contrario, pues los niveles de deuda se mantienen estables. Los flujos, por ejemplo, de remesas, la llegada de turistas internacionales, pues siguen siendo proveedoras de dólares, ¿no? Incluso una inversión extranjera directa, México sigue estando entre los 10 países del mundo más receptores, ¿no? En los primeros trimestres del año se observó una buena dinámica. Pues yo creo que responde mucho más a una situación a nivel internacional compleja, de un escenario donde sí hay pues temores de que la economía mundial puede estar perdiendo gas, y a su vez que la inflación siga aumentando, y pues eso desafortunadamente le afecta a todo el mundo, incluyendo a México, ¿no? México, pues al ser una economía abierta, donde hay mucho intercambio comercial, pues estamos viendo que buena parte de la inflación se debe a esos factores, ¿no? De hecho, es en alimentos. Los alimentos muchas veces cotizan en mercados internacionales. Los granos, por ejemplo, sabemos que los granos que se producen al sur de Sonora, maíz, trigo, incluso pues, los precios de la red, al ser un mercado de exportación, pues vienen determinados de lo que sucede en el exterior, ¿no? En ese sentido, pues buena parte de la inflación aquí que tenemos en México, particularmente en alimentos, tiene que ver con factores internacionales. Entonces México pues no es ajeno a todas esas dinámicas.
Claro. Mario Campa, aprovechando que estamos platicando contigo, me gustaría que tocáramos un punto que se vio hace algunos días, y es que, a diferencia de lo que ocurrió quizá en el gobierno de Salinas, donde empresarios privados compraron varias empresas mexicanas que supuestamente se encontraban en quiebra, sucedió todo lo contrario. Ahora el gobierno mexicano absorbió una empresa que es Altán Redes, que se dedicaba justamente a brindar del servicio de Internet, la cual estaba en quiebra, y ahora pasa a ser parte o propiedad de la nación. Sí, bueno, yo creo que es una interesante apuesta. Todavía no tenemos los detalles de la transacción. De hecho, el presidente habló hoy en la mañanera de que toda Hacienda daría a conocer más específicos sobre este tema. Pero a priori, pues, hay que recordar que cuando una empresa quiebra, en este caso pues una empresa, pues muchas personas quedan despedidas, se pierde el conocimiento que había en esa empresa, a veces se afecta la operatividad, digamos, por ejemplo, la de los hogares. Entonces, aunque la empresa siga en el corto plazo operando con pérdidas, muchas veces un rescate puede ser lo conveniente para evitar que se produzca un desorden generalizado. Y en este caso hay que agregar el componente de que es un área estratégica, ¿no?, en telecomunicaciones para el gobierno federal. Se busca pues llegar a más personas y que el servicio se extienda más, y en ese sentido pues por escala el gobierno puede hacer de esta empresa pues ya con una participación mayoritaria, es decir, que tenga el control de la misma. Podría ser ya un atractivo para llevar más infraestructura a lugares remotos, ¿no? Entonces yo creo que es una inversión con un buen componente social en un mercado estratégico que puede crear también conocimiento adicional al interior del gobierno para ser utilizado en otras áreas que actualmente no se usan. Entonces, si nos vamos a las inversiones que ha hecho el gobierno también en otras empresas privadas, tenemos que incluso en Deer Park, en la refinería, quería conocer hoy mismo también la mañanera del presidente, que desde su compra registró una utilidad de 400 millones de pesos. Entonces, la verdad es que han sido inversiones en sectores estratégicos, ¿no? Eso es lo más importante, y pues estaremos pendientes de los detalles ya financieros de la transacción, ¿no? Claro, y ver de qué manera esto puede ser redituable, sobre todo porque hemos escuchado en las narrativas políticas de los últimos años cómo se habla de este concepto del Internet para todos, pero cuando ya lo vemos en la práctica y sobre todo en temas de infraestructura, pues en México todavía estamos a años luz de alcanzar el Internet para todos. Sin embargo, con esta adquisición de Altán, posiblemente pudiera ocurrir que el Internet para todos ya fuera una realidad. Sí, por supuesto, tenemos que aspirar a que sea un derecho, ¿no? Un derecho, claro, porque ya se ha vuelto un insumo indispensable para la vida, ¿no? Para realizar transacciones financieras. ¿Y la pandemia lo reafirmó? Para pagar impuestos, efectivamente, incluso para pedir bienes o insumos indispensables para la vida, como mencionas en la pandemia. Entonces, incluso si la empresa, digamos, esta adquisición operara con pérdidas, pero estuviera teniendo beneficios adicionales por otro lado, digamos, por ejemplo, que muchas comunidades apartadas empezaran a pagar impuestos a partir de que ahora sí tienen internet y pueden conectarse al SAT, es un ejemplo, ¿no? Pero imagínate, puede ser que incluso se estén registrando beneficios por fuera de la empresa, pero que en el agregado al gobierno y a todos en general, al interés general, le resulta positivo. Entonces, tiene que ser analizado en una perspectiva amplia, no necesariamente aquí los análisis de costo-beneficio que tradicionalmente se han utilizado, pues no necesariamente aplican cuando nos ponemos a estudiar factores sociales, ¿no? Donde además está este componente de los derechos que son muy importantes, y por supuesto que eso eventualmente también tiene un impacto en la desigualdad tremenda que tenemos en México. Entonces, la verdad es que parecería a priori una buena transacción. Vamos a estar los detalles. Perfecto, pues dejamos el micrófono abierto contigo, Mario, para que ya una vez que se den a conocer más detalles de esta transacción, nos los puedas compartir, sobre todo para ver de qué manera esto nos puede beneficiar a todas y todos. Como siempre, Mario, un placer que estés con nosotros. Muchas gracias, que tengan todos un buen día. Gracias, son las 7 de la mañana con 42 minutos. Vamos a una breve pausa y volvemos.